La figura representa una parte de un sistema de transporte de líquidos dispuesto en forma horizontal. En la entrada, E, la velocidad del fluido considerado ideal es de 30 centímetros sobre segundos. La cañería se desdobla en 4 más pequeñas e iguales, cada una de 13 milímetros de diámetro, donde la velocidad del fluido en cada uno es de 40 centímetros sobre segundos, siendo densidad igual a 0,9 gramos sobre centímetros cúbicos, y analizando el régimen permanente, que podemos tomarlo como caudal constante, el diámetro de la cañería ancha es, ok, me dan ahí la consigna. Bueno, vamos a ver si puedo. Ok, acá arriba dice que tenemos un sistema de transporte en forma horizontal. Acá está el detalle de horizontal. Vamos a transcribir los datos que vamos encontrando. Para empezar, sabemos el tema de las alturas. La altura de entrada es igual a la altura de salida, ¿no? Podríamos decir que están a altura cero ambos también, pero vamos a dejarlo como entrada igual a salida solamente. En la entrada, la velocidad del fluido es de 30 centímetros sobre segundos. Velocidad de entrada, 30 centímetros sobre segundos. La cañería se desdobla en 4 más pequeñas e iguales. La sección de cada ramificación es igual a las otras. Cada una tiene cada una de 13 milímetros de diámetro. Entonces, el diámetro a la salida es de 13 milímetros, donde la velocidad del fluido en cada una es de 40 centímetros, ¿ok? La velocidad de salida es, vamos a escribirlo acá, velocidad de salida es de 40 centímetros sobre segundos, siendo densidad igual a 0,9 gramos sobre centímetros cúbicos, y analizando el régimen permanente, o sea, el caudal, el diámetro de la cañería ancha es, bueno, si dice caudal constante, entonces me pregunta por el diámetro de entrada. Caudal constante, me pregunta por el diámetro de entrada. Ok. Bueno, miremos acá un par de datos interesantes. Tenemos la velocidad de entrada y tenemos la velocidad de salida. Yo cuando veo esto ya tengo que sospechar en la ecuación de la continuidad. Ahora tengo diámetro de salida y y me pregunta por el diámetro de entrada. El diámetro está íntimamente relacionado con lo que es el área, la sección o el área. Bien. Entonces, vamos a bajar un poquito todo esto. Ahí. ¿Por qué voy a bajar? Porque acá me hablan del diámetro de salida. Si yo tengo diámetro de salida, puedo calcular el área de salida. Y eso es lo que voy a calcular. Em, bien, primero también vamos a pasar todo a un mismo sistema de unidad. Aquí podemos elegir CGS o MKS. Aquí a la gente que tengo en vivo, ¿qué sistema prefieren? ¿CGS o MKS? MKS, profe. Bueno, vamos a pasarlo a MKS. Entonces vamos a escribir acá MKS. Por lo tanto, a esto lo tenemos que pasar a metros sobre segundos. Los 30 centímetros. Los, los 30 centímetros, para pasar los metros sobre segundos, básicamente tengo que pasar los centímetros a metros solamente. O sea, tengo que dividir en 100. Cuando lo hago, obtengo que es 0,3 metros sobre segundos, porque antes la velocidad me decía que recorría 30 centímetros por cada segundo. Ok, esos 30 centímetros expresado en metros son 0,3, ¿no? Entonces ahí está, 0,3 metros sobre segundos. Aquí los milímetros me quedan
como 0,013 metros. Para pasar de milímetros a metros, tengo que dividir en 1000. Entonces, o sea, tengo que dividir 3 veces en 10, lo cual va a ser equivalente a dividir en 1000. La velocidad de salida, que la tengo acá, 40 centímetros. Cuando la paso a metros, me queda como 0,4 metros sobre segundos. La densidad, cuando la tengo en gramos sobre centímetros cúbicos, a la densidad, yo la puedo pasar, de hecho, para escribir este dato en el sistema MKS, tengo que pasarla a esta cantidad a kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora, hay un atajito que para pasar de gramos sobre centímetros cúbicos a kilogramos sobre metros cúbicos, tengo que multiplicar por 1000, lo cual me da 900 kilogramos sobre metros cúbicos. Bien, caudal constante, listo. Ahora, ¿qué vamos a utilizar acá? Bueno, fíjense que si yo tengo el diámetro de salida, de cada ramificación a la salida, puedo averiguar el área de la ramificación a la salida, ¿no? Y lo mismo acá abajo. Si me piden el diámetro y yo de alguna forma logro calcular cuánto vale el área a la salida, si yo logro calcular el área de entrada, entonces de ahí voy a poder calcular el diámetro. Por lo cual vamos a, sabiendo esos datos, vamos a empezar primero calculando acá el área de salida de cada ramificación. ¿Cómo me va a quedar? Bueno, me va a quedar área de salida es igual a pi por radio al cuadrado, radio de salida, ¿no? Entonces el área de salida es igual a 3,14, un poquito más a la izquierda, bueno, está casi ahí, por radio de salida al cuadrado. El radio es la mitad del diámetro. Entonces, si el diámetro vale 0,013 metros, el radio de salida, lo voy a poner acá, va a valer 0,0065 metros. Agarro esto y lo divido en 2. Me va a quedar 0,065 metros. Y lo coloco acá. 0,0065 metros. Pongo la M ahí al costadito. Me pongo a hacer estas cuentas. 3,14 por 0,0065 al cuadrado. Y me da un resultado de 1,32 665 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces allí ya tengo el área de salida. Lo que me falta ahora es calcular de alguna forma el área de entrada, para de ahí poder calcular el diámetro de entrada, ¿no? Calculo primero el radio y después el diámetro de entrada. Ahora, ¿qué fórmula me relaciona el área de salida, el área de entrada, la velocidad de entrada y la velocidad de salida? Bueno, seguramente ya estarán pensando en la ecuación de la continuidad, que es velocidad de entrada o velocidad 1 por área de entrada es igual a velocidad de salida por área de salida. Esta ecuación sirve para cuando no hay ramificaciones, pero aquí sí tenemos ramificaciones. Entonces, ¿cómo puedo aplicarlo? Bueno, área de salida, en vez de tomar solo el área de una ramificación, voy a poner la suma total de todas las áreas de salidas. Entonces, de esta forma sí voy a poder aplicar la ecuación de la continuidad. Podemos utilizar esta fórmula adaptada a esta situación, o podemos utilizar directamente una fórmula que ya seguramente muchos tendrán, que me habla de
velocidad de entrada, me habla de situaciones con ramificaciones directamente. Velocidad de entrada por área de entrada es igual a n, donde n es el número de ramificaciones, por velocidad de salida por área de salida. Esto que escribí acá es prácticamente lo mismo que borré recién, donde decía área total. Pero aquí, escrito de esta forma, en área tengo que colocar solo el área de una de las ramificaciones, que ya sabemos que va a ser igual a todas las otras. Entonces vamos a utilizar esta ecuación, la ecuación de la continuidad adaptada para un caso de ramificaciones. ¿Tenemos la velocidad de entrada? Sí. El área de entrada también la calculamos. Perdón, es lo que quiero averiguar, mejor dicho. Área de entrada. Número de ramificaciones son 4. Velocidad de salida la tengo, vale 0,4 metros sobre segundos. Y área de salida también la acabo de calcular acá arriba. Tengo todo. Por lo tanto, de aquí voy a despejar área de entrada. Me va a quedar n por velocidad de salida por área de salida sobre velocidad de entrada. Entonces hago esta cuenta, reemplazo la parte numérica y me queda n es 4. Velocidad de salida, recién acabamos de ver que, ¿dónde está? Acá, es 0,4 metros sobre segundos por área de salida. Área de salida es lo que acabamos de calcular acá recién, que lo voy a redondear como 1,33 por 10 a la menos 4. Bien, lo redondeo a 3 cifras significativas. Dividido velocidad de entrada. La velocidad de entrada vale 0,3 metros, es un dato. Metros sobre segundos, ¿no? Entonces hago la cuentita y encuentro que el área de entrada es igual a, pongo la calculadora, 4 por 0,4 por 1,33 exponente menos 4, todo eso dividido en 0,3. Me da un resultado de 7,093 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. Ese es el valor del área de entrada. Bien, ya tengo esto de aquí. Ahora, ¿cómo voy a ir hasta el diámetro de entrada? Bueno, si ya tengo el área de entrada, ahora escribo la fórmula de cómo se calcularía el área de entrada si tuviese el radio. Es pi por radio de entrada al cuadrado. El área ya la tengo. Pi ya sé cuánto vale. De aquí voy a despejar radio. Y una vez que sepa el radio, lo multiplico por 2 y así voy a encontrar el diámetro. Recuerden que el radio es la mitad del diámetro. O en otras palabras, el diámetro es el doble del radio. Entonces, de aquí voy a despejar radio de entrada. Paso el pi dividiendo. Y la raíz cuadrada que estaba acá, la mando, perdón, el exponente al cuadrado lo mando como raíz cuadrada. Entonces, el radio de entrada va a ser raíz cuadrada de área de entrada. El área de entrada, lo acabamos de ver recién, vale 7,093 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Dividido pi, que es 3,14. Entonces, el radio de entrada es igual a, y para hacer esta cuenta en la calculadora que tienen la mayoría de las personas, tienen que abrir raíz, abrir paréntesis, colocan el 7,093 por 10 a la menos 4, dividido 3,14 y cierran el paréntesis. Bien. Esto me da un valor de 0,0150.
0,0150. Si redondeamos a 3 cifras significativas, quedaría ahí 0,0150 metros. Ese es el radio. Ahora, yo sé que diámetro es 2 por radio, el doble de radio. Entonces, diámetro de entrada, que es lo que me piden, va a ser 2 por radio de entrada. El radio de entrada recibimos que da 0,0150 metros. Multiplico por 2 y entonces el diámetro de entrada me da 0,030 o 300 metros. Eso está en metros. Yo tengo metros, decímetros, centímetros, milímetros. Tengo que moverme 1, 2, 3 posiciones a la derecha en, en este tipo de esquema de unidades. Cada vez que me muevo a la derecha, multiplico por 10. Entonces multiplico todo esto 3 veces por 10 y me da que el diámetro de entrada es igual a 30. ¿En qué unidad me queda? En milímetros. 30 milímetros. Por lo tanto, la respuesta correcta es esta. 30 milímetros.